Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Bueno, en este video tutorial vamos a ver los conceptos de API REST y la importancia que tienen las API REST en el desarrollo de aplicaciones web. Vamos a comenzar por los conceptos de API. Fundamentalmente, ¿qué es una API? Una API no es más que una interfaz, digamos, un componente que me permite conectar una aplicación, en este caso una base de datos, con una aplicación en Java o en cualquier otro lenguaje de programación, ¿no? Por intermedio de lo que sería la API que me permite conectar estas dos aplicaciones. Esto lo hace fundamentalmente mediante el protocolo TCP, como vimos con la API JDBC, que me permitía conectar una base de datos con una aplicación de Java, ¿no? Eso es básicamente una API, ¿no? Un componente que me permite conectar dos aplicaciones por este protocolo. Bien, ¿qué es una API REST? ¿No? ¿Qué sería una API REST? REST, como el acrónimo lo dice, es una transferencia de estado representacional, digamos. Es un conjunto de restricciones y recomendaciones que me permiten construir APIs. En otras palabras, más simple sería un estilo de arquitectura, digamos, un estilo arquitectónico, una forma de construir una API REST, ¿no? Y acá vemos como era la construcción antes, una construcción monolítica donde todo estaba en un mismo servidor. Ahora con las API contamos con microservicios que podemos acceder mediante aplicaciones. O sea, es una forma de distribuir las aplicaciones. Bien, básicamente una API REST, a diferencia de lo que sería una API común, las API REST se comunican, ya las aplicaciones se comunican mediante el protocolo HTTP. Esa es una de las restricciones que tiene que tener para hacer REST, ¿no? Tienen que conectar dos aplicaciones mediante el protocolo HTTP. A diferencia que lo vimos con la API de JDBC, que la comunicación era por TCP. Otra de las características que tiene que tener es que el funcionamiento de una API REST es mediante la arquitectura de cliente-servidor. O sea, funciona mediante un cliente que realiza una petición, un HTTP request, y el servidor le responde con un HTTP response, ¿no? Esto sería la arquitectura cliente-servidor básica, ¿no? Bueno, sobre esta característica es el funcionamiento de las API. Otra de las características que tiene que tener una API REST es que son sin estados. ¿Qué quiere decir esto? Que en cada petición debo enviar toda la información necesaria para que el servidor procese la petición. Quiere decir que no tiene que esperar una segunda petición para poder completar la operación. Eso sería sin estado. Con estado, que no es el caso de las API REST, en este caso el cliente envía una petición, el servidor hace una operación y espera una segunda petición para poder procesarla. En el caso de las API REST, como son sin estado, debo enviar todo lo necesario para que el servidor pueda procesar la información y enviársela al cliente. Otra característica fundamental es que el cliente puede cachar esas respuestas del servidor. Esto hace que el intercambio entre el cliente y servidor tenga menos carga, digamos, ¿no? Esto es para disminuir la carga de solicitudes al servidor. Si yo puedo cachar la respuesta del servidor y cuando necesito nuevamente esa misma petición ya no tengo que buscarla en el servidor, sino ya la tengo cachada, ¿no? Eso obviamente tiene un máximo que lo define el servidor, cuánto tiempo tiene que ser cachada. Eso va a depender de la aplicación, ¿no? Si es un recurso que está cambiando constantemente, este tiempo tiene que cambiar también, no puede ser muy largo, ¿no?
Pero eso es algo que el servidor le dice de los tiempos que puede estar cachada esa petición. Otra característica es que la API REST tiene que estar construidas en capas, ¿no? Y básicamente son estas 3 capas, pueden tener más, pero básicamente son estas 3. Los nombres son estándar, o sea, la capa repositorio es la capa que se encarga de la comunicación directa con la base de datos, ¿no? La capa de servicios es la que recibe los datos de la capa repositorio y los procesa. Y los envía a la capa controlador. La capa controlador recibe la información del servicio y las envía al cliente. El cliente se comunica directamente con la capa controller, ¿no? No se comunica ni con el servicio ni con el repositorio. Es el controlador que envía al servicio una petición, el servicio envía al repositorio, el repositorio se comunica con la base de datos, lo envía al servicio, si es necesario el servicio hace un procesamiento de esos datos, si no se los envía al controlador y del controlador al cliente. Esos son el flujo de datos básico que maneja una API REST, ¿no? Otra de las características, en este caso esta característica es opcional, y lo que puede hacer la API REST es enviar código bajo demanda. Esto es opcional, ¿no? Cuando yo hago una petición al servidor sobre un recurso, en ese recurso que envía el servidor, además puede enviar un poco de código, ¿no? En este caso vemos que está enviando una función de JavaScript. Pero en este caso es opcional. Pero bueno, es de mucha utilidad tenerlo en cuenta también. Esto es fundamental y es la interfaz que el cliente tiene que usar para comunicarse con el servidor. Y este tipo de interfaz generalmente está dividida en 4 partes que la vamos a ver ahora. Como es la comunicación estándar desde el cliente al servidor. Una característica es que los recursos se tienen que definir de manera única, ¿no? Tiene que identificarse de manera única a través de una URI. Digamos, en esta URL lo que estamos viendo es que yo me estoy comunicando con el servidor solicitando a un usuario específico identificado de manera única, en este caso con un ID. Bien, vamos a ver la otra característica. Los recursos que les envío al servidor, los formatos que se tienen que transferir desde el servidor al cliente. Formato estándar por lo general es JSON o XML. Esto es lo que el servidor le tiene que enviar en este formato. Generalmente lo más común hoy es utilizar el formato JSON para devolver al cliente, ¿no? Que sería un formato de este tipo que vemos acá, ¿no? Ante una petición al servidor, el servidor contesta con un formato JSON. Eso es lo más común hoy. Otra de las características que tenemos que tener en cuenta son los mensajes autodescriptivos, ¿no? Cuando yo envío una petición al servidor, por ejemplo, si hago una solicitud POST, en este caso, se sabe que voy a insertar un recurso. Si hago una solicitud GET, se sabe que voy a consultar un recurso. Lo mismo con PUT, voy a actualizar ese recurso, y DELETE, voy a borrar el recurso, ¿no? Y las respuestas que el servidor tiene que dar son respuestas de estado HTTP. En este caso acá estoy, si inserto un recurso, la respuesta que tiene que dar es un HTTP 201, ¿no? Que esta es la información que el servidor le envía al cliente diciéndole que en el estado 201 se creó un recurso. Sigamos.
Otras de las solicitudes también interesantes son los hipermedios, el motor de estado hipermedio, que es el GTOS. Creo que se pronuncia así, GTOS. Esto lo que hace es que ante una solicitud del cliente, el servidor le envíe los recursos que tiene disponibles. En este caso, por ejemplo, yo estoy enviando una solicitud GET sobre un recurso y el servidor me envía para buscar acá me está diciendo que tiene disponible un recurso para actualizar, me está diciendo que tiene disponible un recurso para borrar, ¿no? Ante una solicitud GET me envía unos links a los diferentes recursos que tiene disponible. Esto es el GTOS. Bien, una vez que cumplimos con todos esos requisitos, podemos decir que estamos frente a una API RESTful, ¿no? Que cumple con todas las restricciones. Y una vez que esas restricciones son implementadas, decimos que estamos en una API RESTful. Esto es caso si cumple todos los requisitos que le estamos pidiendo y con las restricciones. Bueno, espero que se haya entendido. Básicamente, no he profundizado demasiado, pero básicamente lo que es una API es esto, ¿no? Bueno, en el próximo video lo que vamos a ver es la implementación de una API en Spring Boot. Chao, nos estamos viendo.